Representación binaria de números negativos como complemento a base 2. Este video voy a utilizarlo para explicar cómo se generan la representación binaria de números y cómo se generan en particular la representación binaria de números negativos. Ha provocado un cierto problemita con respecto a cómo se lleva a cabo esto. Vamos a suponer nosotros que queremos representar un número con, por ejemplo, el 248. Eso es un número positivo. Entonces voy a empezar a hacer la representación binaria. La base que voy a estar utilizando, ¿sí? La base de la numeración que voy a estar utilizando va a ser el 2. ¿Sí? Es base 2. Y bueno, lo primero que debemos entender es que todos los números son números por posicionamiento. De tal manera que yo tengo que utilizar las posiciones para poder marcar los números. Las posiciones normales de los dígitos, si yo veo este número, yo sé que en este número y mentalmente se hace esa forma de operación. Yo aquí estoy poniendo como 8, ¿sí? Por 10, que es la base, porque estos son números en base 10. ¿Sí? Lo voy a poner aquí como base 10. Y esa base 10 es la base en la que nosotros vamos a poner precisamente el número que tenemos representado aquí. Es 8 por 10, ¿sí? Elevado, aquí vamos a poner elevado es la potencia, y la potencia que ocupa es la posición que guarda con respecto al orden. En este caso, esta es la posición 0, luego sigue la posición 1 y la posición 2. Esto es la potencia 0. De tal manera que si yo hago la operación correspondiente, esto va a ser igual a 8, que es el número, por la base, que es el 10, elevado a la potencia, que es el 0. Esto me lleva precisamente a un 8, como tal. Ahora, si me voy con el 4 también utiliza la base 10, pero sin embargo, esta base 10, ¿sí? Que es esta misma de aquí, pues va a estar en la posición 1. Entonces aquí esto va 1. Si yo hago esta operación, que sería esta misma de aquí, resulta que ahora me va a dar un 40 por la posición 1. Esto es 4 por 10, porque 10 a la 1 es 10 por 4, 40. Luego viene el 2, y este 2 me va a dar aquí precisamente la misma base, que es esta de aquí, base 10, y aquí está en la posición 2, 0, 1, 2. Entonces aquí está en la posición 2 y el resultado que tendría aquí es el número 200. De tal manera que si yo hago la sumatoria de este número, obviamente me va a dar 248, que es la representación normal que manejamos para ese tipo de números, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que tener cuidado si vamos a utilizar otra base. Si voy a utilizar la base 2, ¿sí? Lo voy a correr para acá. Entonces, si voy a utilizar la base 2, entonces tengo que ver qué número voy a representar. Pero resulta que la base 10, ¿sí? La base 10 tiene la posibilidad de utilizar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si contamos aquí estos dígitos, son 10 dígitos, porque precisamente esto es lo que representa la base 10, 10 dígitos. Esto lo vamos a poner de esta manera para que se entienda lo que está pasando realmente. Entonces déjenme nada más agregarle un poquito ponerlo un poquito más bonito para que se vea un poco mejor. Y bueno, esta estructura es la estructura básica, vamos a decir,
de lo que es la representación de base decimal, que es la representación que normalmente trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya se ve un poco más decente. Y vamos a ponerle aquí que esto es base 10. Entonces la base 10 utiliza 10 dígitos. Esto quiere decir que la base binaria obviamente tendrá que utilizar únicamente 2 dígitos. Entonces, si yo voy a representar la base binaria, que es esta, pues de entrada lo que tengo que hacer es representar únicamente los 2 dígitos. Esto es, simplemente no voy a tener 10 dígitos como en la anterior, sino que voy a tener solamente 2 dígitos. Los dígitos que voy a estar trabajando para la base 2 corresponden a lo que es el 0 y el 1 precisamente. Estos son los dígitos de la base binaria. Quiere decir que cualquier número que yo escriba con esta base van a tener que utilizar la base binaria. ¿Ok? Ok. Entonces, esto vamos a hacer la representación. Y entonces, ¿cómo puedo saber qué números poner? Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber que tengo las posiciones. Cualquier número que yo ponga va a tener las mismas posiciones. Va a empezar desde la posición 0, la 1, la 2, etcétera, y así sucesivamente hasta llegar a la posición, bueno, cualquiera, ¿no? Voy a poner acá hasta el número 15, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya sabemos que esta es la posición del número. Esta posición sería precisamente la potencia a la que tengo que elevar la base. ¿Qué pasa si yo aquí pongo la base? La base es esta que está aquí, que es el 2. ¿Sí? La voy a poner fija para que no se mueva. Entonces esto yo tengo la base que es la misma para todos. Ahora, si yo pongo ceros, si yo pongo aquí puros ceros y ceros, resulta que todo lo que yo escriba pues, se va a hacer 0 y esto pues obviamente va a ser puro 0, 0, 0, 0. De tal manera que si yo hago las operaciones tal cual, sería este número por la base elevado a la potencia, en este caso por ejemplo la potencia 0, y obviamente cualquier número que yo multiplique por 0 me va a dar 0. De tal manera que si aquí yo desarrollo esto, me va a dar 0. Sin embargo, si yo pongo aquí en lugar de un 0 un 1, ya el valor cambió, porque es 1 por 2 a la 0, este es 2 a la 0, es 1 por 1 es 1. Si yo pongo acá otro 1, porque puedo poner ceros y unos, resulta que aquí tengo un 2. Si yo pongo acá otro 1, resulta que tengo un 4, que es el doble del anterior, y el doble de este tendrá que ser 8, porque si pongo aquí un 1 me va a dar 8, y si pongo aquí un 1 me va a dar 16, y si pongo aquí un 1 me va a dar 32, y si pongo acá un 1 me va a dar 64, y si pongo aquí un 1 me va a dar 128. Ahora pongan atención, si yo sumo aquí todos estos números, resulta que tengo 255. Ya me pasé del 248, que es el número que estoy queriendo representar, el número 248. Por tanto, tengo que quitarle datos. Para empezar, yo no necesito un 1 porque necesito un número par, no un número non. Bueno, entonces este se va a transformar en ceros. De tal manera que aquí ya tengo 254, pero ¿me sobra cuánto? Me sobran 6 para llegar a esto. De tal manera que aquí tengo un 2, si este lo transformo en 0, resulta que ahora ya tengo 252. Para llegar a 254, pues este lo tengo que hacer 0. Y este entonces lo hago 0 de esta manera y vean que ya tengo el número 248. ¿Qué significa? Que entonces yo voy a agarrar estos números, ¿sí? Así como están, y los voy a escribir horizontalmente. Entonces, de tal manera, a ver cuántos son. Son 8, a ver, déjenme ver si cabe aquí. 2, 4, 6, 8, sí cabe. Entonces aquí ponemos 0, 0,
0, estos son estos 3 ceros, y luego viene 1, 2, 3, 4, 5, 5 unos, 1, 1, 1 y 1. De tal manera entonces que aquí yo puedo representar este número de acuerdo a esto. Bueno, lo voy a hacer en automático para que cuando yo pongo un número me lo represente fácilmente, ¿no? Entonces fíjense, simplemente le voy a decir que este sea igual a esta posición. ¿Listo? Luego le voy a decir que este sea igual a esta otra posición. Voy a pedirle también que este sea igual a esta posición. Y voy a pedirle que este sea igual a esta posición. Voy a pedir que este sea igual a esta posición. El que sigue, lo mismo. Este es el 3. 1, 2, 3. Me faltó uno, creo, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4. Y hasta acá es el 5, ¿verdad? Bueno, entonces este ya lo tengo como operación. Este me falta. Este va a ser igual a este número. Y este va a ser igual a este número. Para que no se vea tan amontonado, aquí voy a agregar una columna y voy a poner todo esto con una... Vamos, déjenme quitar esto de aquí para que sea más visible. Y entonces vamos a ponerlo con un ancho de columna de tamaño 5. Ok, ahí está. Entonces vean que aquí ya tengo el número en base binaria. ¿Qué pasa si yo en lugar del 248 lo que quiero es que escriba, por ejemplo, el 225? Bueno, pues entonces resulta que tengo que modificar porque necesito un número impar, por tanto este lo tengo que hacer 1 para que tenga un número impar. Pero tengo 249, todavía me sobra. Entonces si este lo hago 0, vean que me voy a 241, todavía sobra. Este lo voy a hacer 0 y entonces vean que me va a 225. Y ahí tengo el número 225, que es este, y observen que ya me lo puso aquí. Ya tengo el número 225. ¿Sí queda claro? Entonces, de esa manera yo puedo más o menos automatizar el proceso para la conversión de números enteros. Todavía no estoy agregando signo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Bueno, entonces observen. ¿Qué posiciones tengo aquí? Pues aquí tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a quitar estos para que no me generen ruido. Voy a subir esto porque es exactamente el mismo resultado que tengo aquí. Ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya tenemos ese número. Pero ¿qué pasa si yo digo, oye, espérame? Pero yo lo que quiero es que me pongas, por ejemplo, en lugar del 225, me pongas el menos 85. Bueno, yo puedo decir, bueno, 85, pues me sobran todos estos. Por ejemplo, aquí yo pondría un 0. ¿Sí? Aquí estaríamos ya hablando, esta sumatoria se perdió. Permítanme. Ok, ahí está. Este número 97 me está sobrando, pero ojo, si yo le quito este, me va a faltar demasiado. Si le quito este, vamos a ver, me voy a 65 y me faltan 20. Bueno, para que me dé 20, ya sabemos que si yo activo este, me va a dar 16, ¿sí? Ya me voy a 81 y me faltan 4. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que activar el 4. Y el 4 pues es este. Entonces aquí vean que ya tengo el 85. Pero este es 85 positivo. Pero aquí me dice menos 85. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de complemento a 2, hay una regla que dice que el primer dígito del acomodo binario es negativo, de tal manera que este número va a ser negativo. Esto quiere decir que aquí yo voy a poner un 1 y voy a poner todos los ceros acá, y resulta que este número que acabo de escribir aquí
es un número negativo, por tanto aquí a esta operación le tengo que agregar el signo menos. De tal manera que este es el número menos 128. ¿Sí? Este es el número menos 128. Esa es la regla, que el primer dígito de la izquierda de un conjunto de números binarios en complemento, para el signo en complemento, es negativo. Entonces es menos 128. Pero yo lo que quiero es el menos 85. Bueno, entonces le voy a quitar, le voy a poner positivos un cierto número. Voy a empezar por este. Por ejemplo, aquí le pongo, bueno, para empezar el 1. Si yo le quito el 1, ya me convirtió en menos 127. Ok, vamos ahora a quitarle el 32, por ejemplo. Y si yo le quito el 32, me va a menos 111. Todavía es un número negativo más grande de lo que yo quiero. Yo quiero 85. Entonces, si yo le quito este 16, me va a ese 8, perdón, me lleva a 103. No alcanzo. Por tanto, me voy a ir a quitarle este 32, ¿sí? Y ya me pasé. Por tanto, voy a quitarle este 8 para que se haga positivo. Me dice que llego a 79. Ese no es la solución. Lo regreso y entonces cambio este. Observen que me da 87, menos 87. Tengo que quitarle 2. Por tanto, si yo lo hago 1, en ese momento se me convierte en menos 85. Observen que este número es el menos 128, pero si yo le pongo estos positivos, se me transforma en un número negativo porque este es mayor que la suma de estos. ¿Sí? Entonces esto me da el número negativo en representación binaria, que es menos 85. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo represento un número en formato binario? Simplemente con el primer dígito binario, considerando que es negativo, y los demás son positivos. Y esa es representación de números enteros con signo por complemento. Un ejemplo más, vamos a hacer, por ejemplo, el menos 48. Ahora vamos a hacer un par. Para esto simplemente voy a quitar el 1, porque no me interesan los impares, ¿sí? Vean que esto me dice que tengo 86, está sobrado. Voy a quitar lo transformo y me queda menos 118. Obviamente necesito reducirlo más. Lo regreso y aumento y me voy a menos 70. Todavía necesito más. Para esto entonces voy a activar y voy a desactivar estos para que se me reduzca. Me dice 38, me pasé. Todavía me falta que sea un poco más negativo. Por lo tanto, voy a quitar este número. Me voy a menos 54. Si yo me voy a menos 54 para llegar a 48, me faltarían 6. Pero no tengo forma de representar 6 porque aquí tengo 4, aquí tengo 16. Por lo tanto, lo voy a hacer 0, lo voy a hacer 1. Y resulta que tengo menos 46. Necesito que sea 2 números negativos más grandes, por tanto lo hago 0. Y vean que en este momento ya tengo el número menos 48. Ahí tengo el número menos 48 porque tengo menos 128 más la suma de 64 y 16. 64 y 16 me da menos 48. Estos son positivos y este es negativo. Entonces aquí tenemos la representación numérica binaria con complemento a 2 de un número entero con signo, y en este caso el número es menos 48. Bien, vamos a dejar hasta aquí el video.